Hola mis amigos y amigas, hoy tenemos un tema muy raro. He visto ese vídeo, ¿es mejor vivir en una dictadura o democracia? Pues yo ya conozco la respuesta, espero que tú también, pero vamos a ver, gracias a David Jiménez, el director. Si quieres ir a su canal voy a poner el enlace abajo. Vamos. Hola a todos. Hoy os traigo una pregunta estúpida. ¿Dictadura o democracia? Ok, él dice también que es un poco estúpido, pues todo bien. ¿Dónde preferiríais vivir? Solo el 8% de la población del mundo vive en lo que podríamos considerar una democracia plena. ¿Qué? ¿Solo 8%? Según la unidad de inteligencia de la revista británica The Ok, tengo que mirar eso un poco más. Y me voy a poner aquí para que puedas ver todo. Pues democracias plenas es azul y no es mucho. Escandinavia, Nueva Zelanda se llama en español, ¿no? Alemania es democracia plena, pero no a 100%. Estados Unidos es una democracia deficiente. Ok, muy interesante. Y México es un régimen híbrido. ¿Qué significa eso? Hay un parte gigante que vive en regímenes autoritarios. Increíble. Y eso es según el índice de democracia global. Supongo que es como preguntas a la población. Aquí dice índice basado en 5 categorías: proceso electoral, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, ¿ok? Pero no sé si es como un estudio científico o si hacen preguntas a la población, pero aún eso es muy interesante, ¿no? No solo eso, las democracias o lo que consideramos democracias se están debilitando en todo el mundo. Sí, para mí México es una democracia plena y Alemania también, pero puedes ver en los colores que no es así, ¿no? Los autoritarismos están emergiendo no solo en lugares como Corea del Norte, como Birmania o Venezuela, también en lo que consideramos democracias tradicionales, Sí. las de toda la vida. A veces da la sensación de que estamos volviendo a la época de los reyes absolutos, adoración a líderes y gurús con mucho carisma y Por favor, no. mano de hierro. Y lo que parece más extraño, cada vez gusta más ese sistema a un mayor número de gente. Una reciente encuesta desvelaba que el 42% Ay, ay, ay. de los menores de 36 años en el mundo prefieren una dictadura, un régimen. ¿Qué? ¿42%? ¿Cómo es posible eso? ¿Prefieren una dictadura? Ok. Militar que una democracia. Como corresponsal, Bueno, si lo quieres, puedes tenerlo, ¿no? cubrí cerca de 25 dictaduras de todo pelaje, comunistas, capitalistas, algunas militares, otras basadas en el nuevo orden, esa idea que suelen transmitir los dictadores, haciendo creer que con ellos comienza algo nuevo. También he vivido en democracias, en 3 continentes diferentes, en Europa, en Asia y en las Américas. Así que vamos a intentar resolver esa duda. ¿Democracia o dictadura? ¿En dónde puede una sociedad prosperar más? ¿Qué perdemos cuando Creo que en una democracia. la democracia se deteriora? ¿Y qué pasaría si los países donde vivimos cruzaran esa frontera que lleva al autoritarismo? Pero vayamos por partes. Sí, reciente hay muchos países, ¿no? Como Turquía está en un vía a dictadura casi. ¿Qué más? Creo que Trump en Estados Unidos lo hace más como una autocracia también. También como Argentina, Brasil, sí. Porque no todas las dictaduras son iguales. Tenemos lo que podríamos considerar las dictaduras duras, extremas. Podría ser Corea del Norte, un país que visité en 2 ocasiones, o Birmania, Ah, ¿en serio? donde estuve en cerca de 10 ocasiones. Y en ambos casos uno se encuentra lo que describe George Orwell en su novela 1984, un control absoluto de la población. En el caso de Corea del Norte, el gobierno te dice: Yo solo estuve en Turquía para medio año, que sí, es como
en el medio y no puedes sentir mucho que es una dictadura o en un vía a una dictadura. Solo es como Wikipedia, por ejemplo, no puedes abrir en el internet y hay algunas páginas web que no puedes abrir. Y también la gente joven que conocí yo, también gente LGBT que dice que obviamente están en un vía muy mal y no pueden cambiarlo, y las elecciones también siempre hay problemas que es democracia, pero no. Y también estuve en Vietnam viajando y también es muy diferente porque a las 11 en la noche o las 12 o algo así, hay militar que va a los clubes, los bares y todo eso para cerrar todo. Y es muy raro porque si estás en una fiesta, dicen como, en media hora el militar va a venir, tenemos que estar muy silencioso y solo sentar en el suelo para que piensan afuera los militares que está cerrado y no hay gente. Y después del militar en la calle, abren todo y puedes hacer fiesta otra vez. Es muy raro. Pero eso es todo. Nunca estuve en una dictadura de verdad. Creo que no. También estuve en Brasil, pero aquí hay democracia, solo es un presidente loco. Con quién te puedes casar, dónde vas a vivir, con quién vas a trabajar y en qué puesto. El líder es un semidios, todo lo puede, nunca falla. De hecho, cuando estuve en Corea del Norte me traje algunos libros de Kim Jong-il, entonces el dictador del régimen comunista. En este explicaba por qué el triunfo de la causa socialista había convertido a su país en el más feliz del mundo. La realidad, por supuesto, era bien diferente. Corea del Norte no es un país, es una inmensa prisión para 22 millones de personas, donde todo se hace en favor del gran líder, del querido líder, de un régimen que en realidad es una monarquía. Eso también, cuando estuve en Turquía estudiando en la universidad, en cada habitación había una imagen de, no de Erdogan, que es el presidente, pero de un líder más antiguo, Atatürk. Sí, eso era un poco raro también. Solo los Kim han gobernado ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En dictaduras como la norcoreana, sabes que puedes ir a la cárcel no ya por criticar al régimen, sino por no alabar al líder con suficiente entusiasmo. Recuerdo que cuando me hospedé en Pyongyang, en la capital norcoreana, todo el rato estuve siendo vigilado por 2 guías. Incluso cuando dormía por la noche, en las habitaciones contiguas a la mía, había 2 espías, y cada vez que abría la puerta, intentando zafarme de ellos, uno se asomaba para decirme: ¿necesita algo, señor Jiménez? Y aún así yo era un privilegiado. Después de unos días pude volver a un lugar respirable. Sin embargo, los ciudadanos norcoreanos viven bajo el yugo de la dictadura constantemente. La represión es absoluta, hasta el punto de que existe lo que llaman el castigo colectivo. Si, por ejemplo, en un edificio hay una persona que, por lo que sea, es acusado de ser un disidente o de ir en contra del gobierno, entonces van a la cárcel no solo la persona acusada, sino 3 generaciones de su familia y en algunos casos sus vecinos, por no haber vigilado con suficiente celo lo que estaba ocurriendo en ese edificio. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que ese tipo de dictadura, como la norcoreana o la birmana, son un auténtico desastre. Han empobrecido a su gente, han reprimido sin ningún tipo de escrúpulo y son especialmente injustas y crueles. Pero luego tenemos lo que quizá podríamos calificar como las dictaduras intermedias, donde cada 4 años se celebran elecciones. En realidad solo puede ganar un partido y un líder, pero aún así... Sí, eso es China, Rusia, ahora creo que casi también Turquía. El teatro se organiza, todo el mundo va a votar y, disimulando un poco más los resultados o menos, pues sabemos cuál va a ser al final el desenlace. Son regímenes autoritarios donde se da cierta libertad individual,
sobre todo en los aspectos sociales, a los ciudadanos. Donde no hay absolutamente ningún resquicio para la libertad es en la actividad política. Es el caso de China, donde existe un pacto no escrito entre los ciudadanos y el gobierno. Es decir, mientras el gobierno permite que la gente se enriquezca y que tenga ciertas libertades sociales, a cambio exige que sus ciudadanos no se inmiscuyan en asuntos políticos y que, por supuesto, no cuestionen nunca su monopolio del poder. Y al hablar de China es donde empezamos a cuestionarnos, ¿es mejor una dictadura o una No. No empezamos a cuestionarnos. democracia? La razón es que China ha evolucionado muchísimo. Se ha convertido en una gran potencia. Cientos de millones de personas han abandonado la pobreza y no es descabellado decir que nunca jamás en la historia de la humanidad un país se había desarrollado con tanta rapidez en tan poco tiempo. Los que se oponen al gobierno van a la cárcel y existe un control orwelliano de la sociedad, sobre todo a través de un ejército de decenas de miles de espías que vigilan todo lo que sus ciudadanos hacen, no solo físicamente en la calle o en sus... Y también, ¿quién dice que si China tenía un gobierno democrático, que el crecimiento no podría ser más rápido sin tener todos los problemas con vigilación y casi como esclavos? La gente del oeste de China, hay problemas gigantes con los uigures, ¿no? Se llaman. Sobre todo a través de huellas digitales. En tercer lugar, tenemos lo que podríamos llamar las dictaduras blandas, amables. Los líderes de estos países normalmente Dictaduras amables, ok. sonríen mucho, tienen una buena imagen, son recibidos en los foros internacionales como si fueran simplemente líderes democráticos. Nadie los cuestiona. Ganan siempre las elecciones, controlan la justicia y, por supuesto, la prensa. Si uno va a esos países, sobre todo si lo hace como turista, eso es Vietnam, puede ser. eres extranjero, no apreciarás que es una dictadura. La gente parece vivir con absoluta libertad y parece que viven en una democracia. Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de regímenes autoritarios es Singapur. Para muchos, Singapur es la dictadura perfecta. Han afinado tanto los resortes de control del poder, lo hacen de manera tan sutil que muchos consideran... No sabía que Singapur es como una dictadura. Estuve en ese lugar también, pero no se siente mucho que es una dictadura. Se siente que es un sistema político diferente, pero yo no conozco nada de cómo votan y cómo funciona. Un gran éxito y la prueba de que una dictadura puede ser mejor que una democracia. Estamos hablando de un país con una renta per cápita de más de $80,000 al año. No solo eso, es que Singapur en los años 60 tenía el desarrollo de los países del África subsahariana y hoy es no solo una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas, sino que cuando uno va allí cree ver el futuro. Por eso Singapur es el claro ejemplo que utilizan quienes defienden que un régimen autoritario es mejor que esas democracias averiadas donde todo se hace... Pero ¿y no hay democracias que crecen? ¿Y cómo sabes que el crecimiento es porque es una dictadura? No tiene sentido. Mucho más lento, más burocrático, donde los partidos están todo el día peleándose y muchas veces no resuelven los problemas de la gente. Y te dicen, mirar a Singapur, cómo progresan, qué modernizaciones, qué avance de su sociedad y de su gobierno. Because nobody, no group of men have got the will, have got the capacity to do more for this country. Singapur presenta un problema para los que defendemos la democracia. Son los mejores en el informe PISA. Su sistema educativo ha demostrado ser un éxito. Apenas tienen crimen. Todavía recuerdo de estar en Singapur y ver en portada de los periódicos el hecho de que una pareja habían sido atracados en un cajero automático. Les parecía absolutamente noticioso y sorprendente que algo así pudiera ocurrir. Es una ciudad... Ok, pero la gente promedio está feliz en Singapur. Creo que más que en otros países asiáticos, pero también tiene que trabajar mucho
no tiene libertades y creo que la lista de la gente más feliz en el mundo son solo países democráticos en que la gente puede elegir sobre su vida, ¿no? Estado limpia, donde todo el mundo cumple con las normas y donde la policía se suele aburrir bastante. Lee Kuan Yew, el primer ministro que fundó el Estado moderno de Singapur, soñó con hacer un país ordenado, donde todo el mundo se dedicara a trabajar y no se metiera en política. Es lo que llamaba una sociedad disciplinada. Impuso normas como la prohibición de mascar chicle y llegó a condenar a varios latigazos a un estadounidense que osó manchar las paredes de su ciudad-estado perfecta con unos grafitis. La idea es: si no te metes en problemas, tu vida va a ser perfecta. Te vamos a dar oportunidades de enriquecerte, no vas a tener que preocuparte del crimen y además vamos a crear una sociedad lo más igualitaria posible. Algunos de los habitantes de Singapur me contaron que el gran error de los extranjeros es ver su isla como un país, cuando en realidad es una gran corporación, un parque temático donde pasarlo bien y hacer dinero sin que nadie te moleste. Su política migratoria es sencilla: aceptamos solo a aquellos que tienen talento y pueden aportar lo que nosotros necesitamos. Los demás no pueden entrar. Y así han ido recogiendo el talento de los mejores ingenieros, financieros, arquitectos para ayudar a construir su sociedad. Cuando ya no los necesitan, los mandan de regreso a casa. Al igual que en China, hay un pacto tácito no escrito por el cual sus ciudadanos no se meten en política y no pueden cuestionar la legitimidad del único partido que gobierna. El país es una multinacional y se rige por las reglas de cualquier gran empresa. Su primer ministro cobra más de $1 millón de sueldo anual y los ministros tienen también salarios equivalentes. Eso me gusta mucho sobre Uruguay. Creo que ahora no es así, pero el presidente antes ha dicho que creo que los presidentes ganan demasiado, pues voy a bajar eso. Él era presidente y ha dicho como solo necesito eso que no era mucho. Siempre de escoger a los mejores para cada uno de sus puestos. La pregunta es: ¿es el caso de Singapur exportable? ¿Es realmente el hecho de que sea un régimen autoritario lo que hace que haya tenido el éxito que uno puede ver cuando visita la isla? Uno de los grandes problemas de Singapur es que han surgido decenas de imitadores que quieren emular su éxito económico y no lo consiguen. Lo único que hacen al final es quedarse con la peor parte, es decir, la del autoritarismo, la de la represión, la de la falta de libertad de prensa o justicia independiente. La pregunta, pues, no es si las dictaduras duras son mejores que las democracias. Yo creo que todos podemos concluir que el caso de Corea del Norte o Birmania demuestran que esas dictaduras son un desastre. Sí, y no hay ningún país en el mundo que es democrático en que hay tantos problemas como en Corea del Norte, ¿no? Entre las dictaduras que han tenido éxito no podemos añadir a las árabes. Muchas de ellas simplemente han llegado a donde están gracias al petróleo y, por supuesto, a la hipocresía occidental que les pone la alfombra roja simplemente por intereses económicos. En cambio, sí tenemos muchos ejemplos de países donde ni siquiera con el petróleo, ni siquiera con la riqueza natural han podido salir adelante porque sus regímenes autoritarios han sido un desastre. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde cuanto más autoritario se ha hecho el régimen, mayor ha sido la pobreza y el desastre de un país que en realidad tendría que estar en una situación muy diferente a la que se encuentra estos días. La duda es qué ocurre cuando nos encontramos con dictaduras que sí han tenido éxito y se han desarrollado rápidamente en los últimos años. Y ahí es donde el caso de Singapur me parece que es simplemente una excepción. Así pues, es Singapur el gran ejemplo de que todos deberíamos ir a regímenes autoritarios para lograr el progreso. ¿Son pues las dictaduras mejores que las democracias? Yo todavía estoy convencido de que no. No hay ninguna razón para pensar que China no pudiera haber logrado todo lo que ha conseguido en las últimas décadas también siendo una democracia. Y de la misma forma, Singapur podría haber tenido éxito sin necesidad de aplicar el sistema
que rige en la isla. El caso de los autoritarismos que mejoran la vida de sus ciudadanos es muy débil. De las 20 mayores economías del mundo, solo 4 son dictaduras. Está China, está Arabia Saudí, está Turquía y está Rusia. Una vez resuelta la Guerra Fría, nos encontramos de nuevo con un gran desafío, un choque entre dos maneras de entender lo que debe ser el orden mundial. Por un lado, esas dictaduras, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, y por otro lado, unas democracias como la de Estados Unidos o los países europeos, defectuosas, que tienen muchos problemas, corrupción, donde el dinero muchas veces decide elecciones, donde por supuesto tenemos problemas por resolver y grandes desigualdades que están creando mucha tensión y que en el futuro pueden hacer que esas democracias sufran grandes crisis. Y sin embargo, nadie puede dudar de que el modelo de democracia liberal sigue siendo claramente superior al de las dictaduras. Siempre son las democracias liberales las que están por encima de cualquier régimen autoritario. Quizá es cierto que la libertad individual no te da de comer, ni tampoco un mejor trabajo, ni una vivienda a un precio aceptable. Ok, ese vídeo va en una dirección diferente que esperaba. Pero muchos de los problemas que hay en los países autoritarios son más graves de los que tenemos en las Ok, ahora estamos correcto otra vez. democracias liberales. Donde hay represión, hay poca creatividad, hay poca innovación. Todavía las grandes empresas del mundo vienen de Europa y de Estados Unidos, con todos sus defectos. Quizá mi opinión esté influenciada porque soy periodista y escritor, y por supuesto mis libros jamás se podrían publicar, por ejemplo, en un país como Rusia. Tampoco Vladimir Putin me permitiría ejercer el periodismo como a mí me gusta, con Sí, no, nunca. independencia, sin tener miedo de que vengan y me lleven simplemente por contar la verdad. Sí, para mí solo tienes que ver qué feliz es la gente, cuánto tiene que trabajar, cuánto seguridad tiene como seguridad social, también libertades como qué feliz son la gente LGBT, por ejemplo, o la gente vieja, si tiene dinero, si está todo bien o no. Y creo que todo eso siempre es mejor, en el promedio es mejor en una democracia, ¿no? Gracias por ver el video. Adiós. Nunca no conocer.